a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo lo he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra del Eteo, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 9, vamos hasta 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Oramos a nuestro Dios para que esta palabra fluya, iglesia. Padre de los cielos y Dios todopoderoso, en esta tarde, Jesucristo, honramos tu nombre, Señor, y pedimos, Señor, la cobertura de tu Espíritu Santo esta tarde. Oh, Señor, aquellos que nos van a estar, Dios mío, enlazando a través, Señor, desde ya de YouTube, a través de Facebook, Señor eterno, por favor, muévase, Padre, esta tarde, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Dios mío, lleva esta palabra al corazón de que lo necesita. Lleva, Dios mío, esta palabra al corazón de aquel que lo necesita, poderoso Dios, porque sabemos, Dios mío, que tú llevas una palabra fresca, Dios eterno, sediento, al necesitado, poderoso Dios, esta tarde, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor. Gracias, Jesucristo. Muchas gracias, poderoso Dios, en esta noche. Dios trae esa palabra fresca, poderoso Cristo. Gracias, Cristo. Sujeta al diablo, a su demonio. Sujeta, Dios mío, bendito el santero, el pitonizo, por el poder de la palabra. Lo sujetamos esta tarde y declaramos presencia de Cristo. Declaramos presencia tuya, Señor. Declaramos presencia tuya por el poder de la palabra, Rey. Aleluya, sí, Maestro bendito. En el nombre de Jesús, oh Señor. Amén, Jesús. Y amén. La iglesia de Cristo está en victoria, hermano. Amén. Oiga, iglesia, la palabra dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: oiga, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Oiga, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo os he entregado como lo había dicho. Amén. Dice, yo lo he entregado como lo había dicho Moisés. En todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, será, dice, vuestro territorio. Eso quiere decir, iglesia, que la iglesia aquí en Guadalupe está en victoria. ¿Cuántos creen eso? La iglesia de Guadalupe está en victoria. Y esto ha venido a ser, oiga, territorio de Jehová, territorio de Cristo, territorio de nuestro Señor Jesucristo. Le guste o no le guste al diablo, Guadalupe ha entrado Cristo. En Guadalupe ha entrado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre, y lo podemos gritar esta tarde: Guadalupe para Cristo, Guadalupe para Cristo, Guadalupe para Cristo, y a su nombre. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, dice la palabra, será vuestro territorio. Eso quiere decir que al diablo, iglesia, al brujo, al diablo, al santero, al pitonizo, oiga, iglesia, le ha ido mal. ¿Sabe por qué? Porque quizás antes hacía lo que quería, pero hoy que está la iglesia en este lugar, hoy vive, hoy esto debe ser territorio de Jehová. Hoy, iglesia, aunque hagan lo que hagan lo que hagan, traiga polvo de muerto al cementerio, hay un Dios que da victoria, hay un Dios que da victoria, y ese se llama Jesucristo. Iglesia de Guadalupe, no tenga miedo, iglesia.
Jesús le oiga, Jehová Dios le dijo a Moisés, a Josué estas palabras: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues le dijo, oiga, pasa tú este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Y si Dios ha dado, iglesia, para que aquí esté, oiga, la iglesia de Cristo, esto ha venido a ser territorio de Jehová, territorio de Jehová, territorio de Cristo y a su nombre. Y se levante quien se levante, se ponga o quien se oponga, se levante quien se levante. Aquí hay alguien que pelea por la iglesia, y este se llama Jesucristo, iglesia. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creemos eso, iglesia? Y le dice la palabra, oiga, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Oiga, iglesia, y le dice el versículo 5, en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Oiga, iglesia, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Oiga, como estuve con Jesús, estaré contigo. Quiere decir que Dios da victoria a la iglesia. La iglesia de Cristo no retrocede. Que le quede claro. Oye, iglesia, Dios ha llamado gente, iglesia, gente que se planta, gente que avanza, gente que, oiga, aunque esté llorando, gente que esté dolida, gente que esté, iglesia, aquí viendo, Él sigue adelante, Él sigue adelante, Él sigue adelante. Somos una iglesia conquistadora, somos una iglesia conquistadora, iglesia, y a su nombre, somos una iglesia de victoria, somos una iglesia que no retrocede. La iglesia de Cristo no retrocede, iglesia. Los cobardes sí retroceden. Dios les bendiga a los cobardes. Dios les bendiga a los cobardes. Pero la iglesia de Cristo no retrocede. Oiga, iglesia, los cobardes sí retroceden, hermano. Pero la iglesia de Cristo no. Ay, hermano, la iglesia de Cristo no retrocede, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente hay alguien que da victoria a la iglesia. Miren lo que es el versículo 5. Nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. A ninguno, iglesia, en la iglesia se le ha dicho, hermanos, que todo esto va a ser fácil. No, no, no. A la iglesia le hemos enseñado y Dios le ha enseñado. Oye, iglesia, que se va a levantar el enemigo. Cuanto más tú guerreas, iglesia, el enemigo se va a levantar en contra de ti. Y te va a hacer, iglesia, te va a querer hacer la vida cuadritos el diablo. Pero algo sí te voy a saber decir a la iglesia esta tarde. Aunque oiga se levante Satanás como se levante, aquí está Jesucristo. Aquí está Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, iglesia, mire lo que dice la palabra. Vámonos hasta el 10. Me voy a adelantar un poquito. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, que dice la palabra, que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Oiga, iglesia, oiga, la tierra que Jehová los da, decía Josué, en posesión. Y dice la palabra que los oficiales corrieron, iglesia, porque los oficiales no eran hombres dormidos, iglesia. Los oficiales eran gente que se plantaba, gente que avanzaba, gente, iglesia, que sabía que aquello estaba fuerte, que aquello estaba
estaba serio, pero yo me imagino que Josué les dijo estas palabras: oficiales, levántense, oigan estas palabras, dentro de 3 días Jehová los va a dar por posesión Guadalupe. Vayan ahorita, vayan hasta donde está el pueblo, griten al pueblo, vayan donde están y griten a toda esta gente, díganle que Jehová dentro de 3 días los va a dar posesión de la tierra, de su nombre. Oye, iglesia, y salen los oficiales rapidito corriendo y comienzan a gritar. 37,000 personas o 33,000 personas ahí, y comenzaron ellos a gritar: dentro de 3 días Jehová nos da posesión de la tierra. Oiga, Jehová nos da posesión de la tierra que nos ha jurado dar. Y oiga, los oficiales, iglesia, comenzaron a gritar: de aquí a 3 días, de aquí a 3 días nosotros estaremos al otro lado dándole la gloria al Dios. Oiga, iglesia, ¿sabe por qué? Porque hay un Dios con la iglesia. Pero para eso, iglesia, usted tiene que creer en el Rey. Amén. Usted tiene que creer al Señor. Así que si usted no cree, iglesia, si usted no cree, usted tiene problemas, iglesia. Mire lo que dice. Capítulo 4 del libro de Josué. Me voy a adelantar un poquito. Los oficiales salieron corriendo. No vaya a creer que los oficiales, iglesia, oigan, aunque sabían que ya al otro lado del Jordán habían gigantes, no vaya a creer que, iglesia, que aquellos hombres, aunque le temblaron los pantalones, iglesia, salieron huyendo. Si aquí hay gente, hermano, quizás que cuando caen las pedradas aquí, salen huyendo, iglesia. Hay gente, iglesia, cuando comienza a decir: ustedes son unos grandes locos, comienza la gente a correrse, a irse de este lugar. Y dicen: yo no sé qué voy a hacer, dice. La gente ahí los maltrata. La gente dice que somos locos. La gente dice que somos brujos. La gente dice que estamos endemoniados. Y comienza a decir la gente. Pero algo sí le voy a saber decir a mi hermano: si Cristo ha dado por posesión esta tierra, usted está en victoria. Usted no se detenga. Quizás va a quedar solo. Quizás va a quedar solo usted. Quizás va a quedar solo usted y un par de oficiales que van a estar gritando. Pero esos oficiales vienen con todo, iglesia. Esos oficiales vienen con todo. Y a su nombre. Oiga, hermano, miren lo que dice. Capítulo 4, versículo 5. Y dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, y a la mitad del Jordán, cada uno de vosotros tomaréis una piedra sobre su hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, para que estos sea señal que entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a su padre mañana diciendo: ¿qué significa esta piedra? Y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y cuando ellos pasaron el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y Josué les mandó tomar 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus y de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Amén. Y Josué dice: también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Y en el lugar 12 estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué.
y que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado. Y Josué y el pueblo se dio prisa y pasaron, y todo el pueblo acabó de pasar. También pasó el arca de Jehová y los sacerdotes, y en presencia del pueblo también los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron, dice, armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había mandado. Oiga lo que dice: y como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Oiga, iglesia, cuando los oficiales pasan, Jehová, iglesia, le dice a Josué: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Amén. Y nadie le dice: te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, le dice, ni te desampararé. Y dice la palabra que Josué mandó a los oficiales, y los oficiales comenzaron a hablar al pueblo. Y aquella gente preparó, iglesia, comida por 3 días. Y oiga, iglesia, al tercer día, aquellos oficiales ya tenían, iglesia, ya estaban dispuestos, estaban sabedores de lo que iba a pasar al otro lado. Dice la palabra, iglesia, y ahí estaban, oiga, y sacan de un hombre pues de cada tribu. Y dice la palabra, iglesia, que sacaron 12 hombres dispuestos para darle la gloria al rey, dispuestos para exaltar a Jehová, dispuestos para demostrar a las naciones paganas que había un Dios poderoso, dispuestos, iglesia, para demostrar a las naciones paganas que había un Dios poderoso en Israel. Y ese Dios, iglesia, se está moviendo esta tarde en este lugar, y a su nombre. ¡Gloria! Y dice la palabra que tomaron 12 hombres, uno de cada tribu, y aquellos hombres, iglesia, oiga, les pusieron el arca del pacto, dice la palabra, y comenzaron a prepararse. 40,000 hombres armados, iglesia. Quiere decir que era una gran cantidad de hombres, iglesia. Era una gran cantidad de guerreros en ese lugar, y todos estaban dispuestos a quebrarse la cara con el enemigo. Todos estaban dispuestos a quebrarse la cara con el diablo, iglesia. Oiga, iglesia, y de repente suena, oiga, de repente comienza a sonar, iglesia, aquello, y comienza a moverse, iglesia, el arca del pacto. Dice la palabra, se movía delante y el pueblo iba detrás. Y dice la palabra que cuando los 12 sacerdotes que llevaban el arca, el agua llegó hasta su rodilla, dice la palabra, el río Jordán se detuvo por la parte de arriba, se detuvo por la parte de abajo. Y dice la palabra que cuando el agua llegó hasta la rodilla de los sacerdotes, iglesia, aquello que estaba mojado se secó, dice la palabra. Ahora, iglesia, ¿por qué se secó? ¿Sabe por qué se secó? Porque Dios había dado orden. Dios había dicho: cuando ustedes, los sacerdotes, toquen el agua hasta sus rodillas, el río se va a detener, el río se va a secar. Y dice la palabra que cuando los sacerdotes tocaron el río hasta sus rodillas, se detuvo el agua, se secó, dice la palabra, se secó el Jordán, se secó aquella agua, iglesia. Y comenzaron, iglesia, a caminar. Comenzó a entrar los hombres armados. Comenzaron a pasar 1,000, comenzaron a pasar 2,000, comenzaron a pasar 3,000, comenzaron a pasar 5,000 hombres, iglesia, oiga. Y aquellos hombres parados en medio del Jordán, yo me imagino que a ellos les temblaban los pies, a ellos, iglesia, porque el arca del pacto pesaba, y ellos, me imagino que les temblaban los pies, pero no decían no decían retrocedemos, ellos no decían ya no aguantamos, ellos no decían ya no sigamos, ellos avanzaban. Porque la iglesia de Cristo no retrocede. Iglesia, oiga, 40,000 hombres pasando. ¿Cómo cree que estaban esos hombres ahí? Pregúntese esta tarde.
Yo me imagino que pasaban 1000 y ellos seguían con el arca del pacto, porque los 12 sacerdotes tenían orden que no se tendrían que mover. Así es. Y pasaron los primeros. Oiga, iglesia, si aquí pasaran 20,000 hombres, iglesia, cubren toda esta calle y esperar que pasen, ustedes tendrían que esperar bastante. Y aquellos hombres, 40,000 hombres, pasaban 20, pasaron 30, pasaron 40. Y yo me imagino que las rodillas de estos hombres les temblaban, porque el arca del pacto pesaba. Y ellos ahí estaban. Me imagino que uno le decía al otro, ya me cansé. Y el otro le decía, yo también ya me cansé. Pero Jehová ha dado orden que no los tenemos que mover. Jehová ha dicho que no los movamos. Jehová ha dicho que los tengamos aquí. Jehová ha dicho que nosotros los mantengamos aquí. Jehová ha dicho que nosotros estemos aquí. Jehová ha dicho que usted esté aquí. Jehová ha dicho que usted va a estar aquí. Dice Jehová ha dicho, ahí no puede ser nada. Que hoy, iglesia, se levante el pitonizo, se levante el santero, se levante el brujito, la brujita. Tarde o temprano Jehová los convierte o le va a caer fuego. Pero iglesia, ¿sabe por qué? Porque hay alguien que está con la iglesia y ese se llama Jesucristo, en su nombre. ¿Cómo cree que estaban los sacerdotes, hermano? Amén, iglesia. ¿Cómo cree que estaban los sacerdotes estando pasando esa cantidad de gente? Amén. Yo me imagino que estos hombres se cansaban y ya por cimacito caen hincados, pero ellos se mantenían. Ellos sabían, la orden de Jehová era que ellos iban a pasar primero, iban a entrar al Jordán, el agua se iba a secar, en señal que Jehová estaba con ellos. La palabra dice que entraron, se secó el Jordán y los hombres armados comenzaron a pasar, y al otro lado ellos estaban listos porque sabían que iban a quebrarse la cara con Satanás. Iglesia, oiga, eso quiere decir que si Jehová está con usted, usted está en victoria, nosotros estamos en victoria y a su nombre. Qué duro es cuando nosotros no le creemos a Cristo, iglesia. Muchas veces la iglesia no le cree a Cristo. Pero algo le voy a decir esta tarde, iglesia. Aquellos hombres los están demostrando que eran hombres guerreros, iglesia. Dios quiere en la iglesia, oiga, hombres y mujeres guerreras. No importa lo que venga, no importa lo que pase, usted avanza. Aunque digan que usted es una vieja loca, usted avanza. Sí, a su nombre. Aunque digan que usted no está haciendo nada, usted avanza. Sí, aunque no le dé la mano, usted sabe que el blanco perfecto se llama Jesucristo. Dele palmas a Dios esta tarde, iglesia. Cristo se lo merece. Amén. No iba a estar fácil este combate, iglesia. No iba a estar fácil la posesión de la tierra. Pero si, oiga, pero si se abrió el Jordán, es evidencia que ahí estaba Dios con ellos. Amén. Si se abrió el Jordán, es evidencia que ahí estaba el Rey y Señor con ellos. Y si, oiga, iglesia, y si Jehová estaba ahí, solo era de avanzar, solo era de avanzar, solo era de avanzar, solo es de avanzar, solo es de avanzar, solo es de avanzar, porque la gloria de Jehová se va a mover un día en Guadalupe. La gloria de Jehová se va a mover un día en Guadalupe. Y a su nombre. Amén. Yo me imagino, hermanos, que aquellos hombres, iglesia, los oficiales empujaban a la gente adelante. Los oficiales empujaban a la gente, avancemos. Y hoy, iglesia, el arca del pacto iba adelante. 40,000 hombres armados dispuestos a pelear. Y la palabra dice que cuando llegaron, pasaron el Jordán. Lo pasaron en seco, dice la palabra. Ahora miren lo que dice, capítulo 6 del libro de Josué. ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! Capítulo 6 del libro de Josué. Amén. Así que cuando Dios ha prometido darte victoria, Dios te da victoria, iglesia. Victoria, victoria. Amén. Amén. Yo le digo a los pastores, no, hombre, si ustedes han sido llamados a victoria. Amén. Y aunque diga el diablo, los que los están oyendo, los que los están viendo, hermano, allá en la camilla del hospital,
Oye, iglesia, se ha sido llamado, eso está en victoria. Quizás el médico ha dicho, te descanses, te vas a morir esta tarde. Si lo cree que Cristo lo liberta, iglesia. Si cree que Cristo lo liberta, Dios liberta, Dios liberta. Somos una iglesia que no retrocede. Somos una iglesia en victoria, en su nombre. Capítulo 6 del libro de Josué, miren lo que dice. Ahora Jericó está cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de... Nadie entra y nadie sale, y nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano Jericó y su rey con sus varones de guerra. Rodeéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocaréis las bocinas. Y cuando toquéis prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, y todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, y llamando pues Josué los hijos de Nun, Josué hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto 7 sacerdotes, lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad, rodead la ciudad, y los que estáis armados, pasad delante del arca de Jehová. Y así Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero, y pasaron delante del arca de Jehová, y tomaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oiga vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga gritéis, entonces gritaréis. Así que hizo que el arca de Jehová diera vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento. Ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová alrededor. Amén. De Jehová, dice, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron una vuelta y a la ciudad la segunda vez, el segundo día, y volvieron al campamento. De esta manera lo hicieron durante 6 días. Y al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Y solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo:
Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema como Jehová, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente la ramera vivirá y todos los que están en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de oro y de hierro serán consagrados a Jehová y entre el tesoro de Jehová. Y entonces el pueblo gritó. A los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritaron con gran vocerillo, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Oiga, iglesia, dice la palabra que aquella ciudad estaba, iglesia, amurallada, tenía un gran muro, dice la palabra, a causa del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque aquella nación, aquel pueblo de Jericó, aquella ciudad de Jericó, había oído la fama del pueblo de Dios. Así que donde está el pueblo de Dios, ahí hay victoria. Donde está el pueblo de Dios, ahí hay victoria. Y aunque hoy, iglesia, y eso quiere decir que nuestro enemigo tiene que huir. No somos nosotros los que huimos, es el diablo quien huye, es el Satanás quien huye. ¿Sabe por qué? Porque está con nosotros el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí está Jesucristo y a su nombre. Gloria a Dios. Aquellos hombres hicieron, oiga, de Jericó una fortaleza, pusieron grandes muros, dice la palabra. Así es. Y Jehová le dijo a Josué: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Amén. Oiga, iglesia, y cuando llegan, dice la palabra, Jericó estaba amurallada y nadie salía y nadie entraba, dice la palabra. Pero viene Jehová, iglesia, le dice estas palabras a Josué: mira, Josué, la ciudad está en tus manos. Ya era posesión de Josué. ¿Cuánto creen eso? Ya estaba en posesión de Josué. Y le dice Jehová estas palabras: oye, iglesia, la ciudad está en posesión, está en tus manos. Solo da 7 vueltas alrededor de ella, pero que no vaya a salir palabra de la boca del pueblo, que no vaya a salir palabra de la boca de los que van contigo, sino que caminen 7 veces. Den la primera vuelta, den la segunda vuelta. Yo les entrego esa ciudad en posesión. Así que ahí era territorio de Jehová, y si era territorio de Jehová, es territorio del pueblo de Dios. Y a su nombre, iglesia. Y dan la primera vuelta, dice la palabra, iglesia, y ningún ruido salía de los labios de ellos. Iglesia, era una soledad aquello. 40,000 hombres caminando. 40,000 hombres pasaron el Jordán, y 40,000 hombres, iglesia, oiga, iglesia, iban de avanzada en avanzada, iban, iglesia, adelante. 42,000 hombres iban, iglesia, como dicen, hacia adelante.